es de semiología de yeyuno, ilio, colon, recto. La podemos resumir en dos temas, en dos problemas que pueden ser signos, síntomas o síndromes, que es dolor abdominal, que puede constituir todo un síndrome, y cambio en el ritmo evacuatorio intestinal. Sobre dolor abdominal tenemos el dolor somático, el dolor visceral y el dolor referido. El dolor somático es un dolor totalmente preciso, fácil de ubicar y con trayectos nerviosos conocidos por ustedes por neuroanatomía, donde saben cómo es la inervación de la pared abdominal. Siempre es muy preciso y todo. El dolor visceral es un dolor poco preciso, también explicado desde el punto de vista neurofisiológico, porque tenemos un tipo de receptores en las vísceras que lo hacen impreciso, lo hacen difícil de ubicar. Uno no puede saber, pues, si le está doliendo exactamente el estómago, el duodeno, o el páncreas, o la vesícula, etc. Porque exactamente no dan un signo, un síntoma clásico. Son imprecisos y, bueno, además de eso tenemos el dolor referido que se experimenta a distancia. Hay dolor abdominal producido por un infarto agudo de miocardio, produce un dolor en epigastrio. O sea, si yo tengo solo un paciente con dolor en epigastrio, puede tratarse de una crisis de jaqueca, la jaqueca con equivalente abdominal. Un individuo con dolor en epigastrio puede ser una crisis epiléptica con equivalente abdominal. Un dolor en epigastrio puede ser un infarto agudo de miocardio de cara diafragmática. Un dolor en epigastrio puede ser una apendicitis. Un dolor en epigastrio puede ser un dolor por un herpes zóster, un dolor, etc. Aparte de todo lo que está relacionado con el estómago y duodeno. Entonces, los dolores pueden ser referidos. O un dolor referido por un cólico renal puede sentirse a distancia en los genitales, en los hombres o mujeres. O un dolor referido en el hombro puede ser un dolor producido por un tema subdiafragmático, etc. Bueno, todo esto lo van a revisar bien cuando hagan dolor abdominal y abdomen agudo en la clase. El otro tema, entonces, sobre eso no nos vamos a meter. El otro tema es cambio en el ritmo evacuatorio intestinal, que se traduce en dos problemas grandes, o diarrea o constipación. La diarrea como síndrome se caracteriza por deposiciones líquidas con un aumento de agua, pero lo más característico es que hay un aumento de la frecuencia. Si el aumento de frecuencia no está asociado a otro cambio y las deposiciones son formadas, entonces solo hay un aumento de la frecuencia y eso es polaquiquesia. Así como hay polaquiuria, puede haber polaquiquesia. Para que podamos hablar de diarrea debe haber también aumento del agua en las heces, la consistencia de las heces disminuida, las heces líquidas o semilíquidas. El peristaltismo tiene que estar aumentado y el material eliminado debe ser contenido fecal. ¿Por qué se insiste en esto? Porque pueden haber evacuaciones que no son heces. Puede haber un absceso que drena hacia el tubo, hacia el colon, y se evacúa contenido purulento. Puede haber una fístula y eliminamos el contenido de la fístula, que puede ser, por decir esto, vesical, y puede evacuar orina, etc. Entonces, para que sea diarrea,
la evacuación tiene que ser contenido fecal. De la parte de fisiología, la recomendación es que ustedes deben haber estudiado y revisado toda su fisiología, su histología, su anatomía, etcétera, para que puedan entender bien la fisiopatología y expliquen claramente los signos y síntomas. En resumen, en la diarrea va a haber deposiciones líquidas aumentadas de frecuencia, con peristaltismo aumentado, con una mayor cantidad de agua y con un contenido que puede ser variable. Depende, la diarrea se clasifica de acuerdo al segmento comprometido fundamentalmente, de acuerdo al mecanismo patogénico y de acuerdo a la duración. De acuerdo al segmento comprometido puede ser diarrea de intestino delgado o puede ser diarrea de colon. De acuerdo al mecanismo puede ser diarrea osmótica, diarrea secretora, motora o por alteraciones inflamatorias. La diarrea osmótica se trata fundamentalmente de afectación producida por un aumento de la carga osmótica intestinal y lleva, como existe un equilibrio isosmótico de los electrolitos entre el intestino y la sangre, nos lleva a una pérdida de sodio, de potasio, y todo esto lleva a una deshidratación. Los responsables de la diarrea osmótica pueden ser productos finales de digestión de grasas o de proteínas o hidratos de carbono, y se perturba la absorción de vitaminas como la vitamina B12, el ácido fólico. Puede deberse a mala digestión de carbohidratos, a déficit de enzimas pancreáticas o a déficit de las enzimas, las disacaridasas intestinales. Y puede estar con o sin mala absorción intestinal o tránsito acelerado. Los monosacáridos con alto poder osmótico acumulados en la luz intestinal son responsables de esa carga osmótica y de la diarrea. Pueden ser ácidos orgánicos de cadena corta, monosacáridos, y todo esto genera un mayor pasaje de agua al intestino y una disminución en la absorción de sodio y potasio, llevando a diarreas de tipo ácida con abundante gas. Un ejemplo típico de diarrea osmótica es la deficiencia de lactasa, la intolerancia a la lactosa, que puede ser parcial o total y que se puede experimentar desde el nacimiento. Es un fenómeno que se puede encontrar gradualmente en algunas personas mayores, ya que la leche como elemento fundamental está en el recién nacido y en el lactante, pero ya no es tan importante en los adultos, ¿no? Entonces, después de los 50 años, la cantidad de enzima para disolver la lactosa suele ser menor, ¿no? Entonces también lo vemos por los laxantes salinos, estos aniones poco absorbibles y con gran poder osmótico, como el sulfato de magnesio, que lo vemos en la leche de magnesia, la mala absorción de fructosa o lactosa, la ingestión de manitol o sorbitol también son potentes
inductores de diarrea osmótica. La lactulosa también, y la usamos para pacientes estreñidos. Y la mala absorción generalizada, que es un tema que no lo vamos a tocar ahora. Las diarreas secretoras pueden ser producidas por bacterias que inflaman directa o indirectamente el enterocito, o por endotoxinas, y eso genera un aumento de la secreción de agua y electrolitos y unas diarreas acuosas con grandes volúmenes. Un ejemplo puede ser la diarrea producida por Vibrio cholera. La resección intestinal, sobre todo de ilio, es una causa. Los ácidos biliares no absorbidos por la flora intestinal, por una asa ciega o algo por el estilo, también es una causa. Hay diarreas secretoras, entonces, también por enterotoxinas. Hay diarreas secretoras por serotonina. La 5-dihidroxitriptamina, que ustedes conocen, y que es producida por un tumor carcinoide, también puede producir una diarrea secretora. El exceso de gastrina producida por un gastrinoma, que puede estar ubicado en el páncreas, en el yeyuno, más que en el yeyuno, en el duodeno, puede producir un síndrome que es el síndrome de Zollinger-Ellison. Y está caracterizado por úlceras múltiples, duodenales y diarrea secretora. O sea, para tener síndrome de Zollinger-Ellison tienen que darse las dos condiciones. Úlcera duodenal múltiple. Ustedes ya, no sé si ya hicieron el seminario, pero cuando hagan el seminario sobre úlceras, úlcera múltiple en gástrica, debemos estar pensando en antiinflamatorios no esteroideos como responsable. Y úlcera múltiple duodenal, debemos estar pensando en gastrinoma. Y si hay gastrinoma, hay síndrome de Zollinger-Ellison. Si hay síndrome de Zollinger-Ellison, hay las dos condiciones: úlceras más diarrea secretora. Los adenocarcinomas, sobre todo los vellosos, también pueden producir diarrea secretora. La enfermedad de Crohn puede ser producido por ácidos biliares, por ácidos grasos, por laxantes, por defectos congénitos. La diarrea inflamatoria, tenemos de todos los tipos y afectan pues al enterocito en grado variable por colonización, por invasión o por citotoxinas, endotoxinas, por respuesta inflamatoria celular, humoral o fagocítica. La cosa es que las bacterias, las diferentes bacterias, producen diferentes características, diferentes diarreas características. Los virus producen diarreas, los enterovirus, los coxsackievirus, los ecovirus, los rotavirus, el COVID produce también diarrea por afectación intestinal, etc. Entonces, bacterias, virus, hongos también producen diarrea y infestación por protozoarios, sea Giardia, sea ameba, sea en cualquiera de los parásitos, sea Oxurus, sea Ascaris, etc. Cualquiera de los parasitosis también son responsables de diarreas. Hay otras causas inflamatorias como la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn,
En el caso de la shigellosis, bueno, luego lo revisamos. Hay otras diarreas que son motoras, o sea, por un problema fundamentalmente motor, en donde puede estar funcionando casi todo bien, pero el aumento de la motilidad deja tiempo insuficiente para la absorción. O sea, la digestión se realiza bien, pero la absorción no se puede realizar de forma adecuada por un peristaltismo muy acelerado. Son ejemplos en la propia diabetes mellitus, en el hipertiroidismo, en la esclerodermia, en las asas ciegas postquirúrgicas, en las vagotomías, en las gastrectomías parciales, en el intestino irritable. Por la duración, las diarreas pueden ser agudas y crónicas sobre todo. Agudas, menos de 15 días. Crónicas, más de 30 días. La aguda, casi todos la han experimentado en algún momento. Y las persistentes son aquellas que duran entre 2 y 4 semanas. La crónica, que dura más de 30 días, conviene diferenciar siempre si proviene de intestino delgado o grueso. Cuando viene de intestino delgado, una de las enfermedades importantes es la enfermedad celíaca, el SPRU, tropical y no tropical, la enfermedad de Crohn y si afecta al colon, la colitis ulcerativa. Según el segmento comprometido, quedamos en que había diarreas ocasionadas por problemas en el intestino delgado, a lo cual llamamos enteritis, y diarreas por afectación del colon, lo cual llamamos colitis. En las enteritis, el número de evacuaciones es reducido. Ahí pueden ser verdes, amarillentas, pueden ser abundantes y generar deshidratación, la consistencia líquida o semilíquida y acompañada de dolor cólico que se alivia luego de la evacuación. En cambio, en la diarrea que afecta al colon, las heces pueden ser líquidas o semilíquidas, no hay alimentos sin digerir porque ya se digirieron, pueden ser frecuentes, pero el volumen no es tan grande, hay dolor tipo cólico, pero que no se alivia luego de la evacuación, persiste. Y esa persistencia es la que se llama pujo o tenesmo. Un ejemplo muy importante aquí en la afectación del colon es la disentería, que genera el síndrome disentérico. En el síndrome disentérico, la diarrea va con fiebre, con moco, puede haber tanto moco que se describe el esputo rectal, puede haber sangre, o sea, diarrea con moco, sangre, fiebre, pus, pujo y tenesmo, eso es un síndrome disentérico. Y cuando hay un síndrome disentérico, pienso en dos posibilidades, que sea bacteriana o que sea bacilar. Si es bacteriana, debemos pensar en Shigella. Y si es bacilar, debemos pensar bacteriana en Shigella.
La otra posibilidad es que sea por amebas y la entamoeba histolítica es una de las causas. Por lo tanto, si a estos pacientes yo le busco leucocitos en heces y encuentro leucocitos, debo pensar en Shigella. Si no encuentro leucocitos, debo hacer un frotis para buscar las amebas. El pujo y tenesmo, desde el punto de vista semiológico, son dos cosas diferentes. Desde el punto de vista de diccionario, es lo mismo. En resumen, el pujo es ese cólico que parte de la fosa ilíaca izquierda, desciende hacia el ano con esfuerzo estéril para la defecación. En cambio, el tenesmo es la sensación de cuerpo extraño intraampollar con esfuerzo estéril para la defecación. En resumen, el tenesmo es parecido al tenesmo vesical. En el tenesmo vesical, la persona con cistitis tiene sensación de micción inminente, va al baño y orina gotitas. En el tenesmo rectal es algo parecido. La persona tiene esa sensación de evacuar, va corriendo al baño y no hay evacuación intestinal o hay gotitas. Entonces, en el síndrome disentérico vamos a encontrar moco, sangre, pus, pujo, tenesmo. En el enfoque diagnóstico ya saben que es prácticamente 80% la anamnesis. Todo el resto es para comprobar qué más hay o identificar ya específicamente una etiología. Entonces yo debo hacer una historia clara, evaluando la duración, cómo se inicia esa diarrea, qué antecedentes epidemiológicos hay si la persona come alimentos de dudosa procedencia, con una manipulación inadecuada, sin seguir las normas de bioseguridad, si es que existen relación con un tipo de alimentos, por decir, si cada vez que come pan, trigo, cebada, presenta la diarrea y es una intolerancia al gluten. Cada vez que toma leche entera hace diarrea, debo estar pensando en intolerancia a la lactosa, etc. Entonces yo puedo ir ya pensando en posibilidades diagnósticas del interrogatorio y los datos epidemiológicos. La presencia de fiebre nos hace pensar fundamentalmente en procesos infecciosos, inflamatorios, la presencia de vómitos, de dolor abdominal, la presencia de temas psicoemocionales que pueden relacionarse con síndrome de intestino irritable. El examen, haciendo una buena endoscopía, la evaluación de las funciones vitales, el estado de conciencia, hidratación, nutrición. Por ejemplo, una diarrea aguda no desnutre a nadie, pero sí puede deshidratar tremendamente. Y una diarrea crónica puede no deshidratar, pero puede desnutrir al paciente. La presencia de fiebre, las características del abdomen, una alteración eruptiva en la piel asociada a la diarrea, me puede hacer pensar en algún tipo de problemas por ingesta de alimentos que puedan estar en descomposición o algo por el estilo y que me haga pensar en intoxicación alimentaria o algo por el estilo. Y ya los exámenes complementarios, como una reacción inflamatoria en heces, coprocultivos, instrumentación, me van a servir ya
para afinar el diagnóstico del paciente. La constipación es todo lo contrario a la diarrea, en donde hay un ritmo evacuatorio disminuido, o sea, la frecuencia disminuida lo marca. Sin embargo, no solo debemos fijarnos en la frecuencia disminuida de heces, sino en qué características tienen, porque a veces en la historia me ponen deposiciones todos los días, diario. Sí, pero con eso no han dicho nada, porque hay pacientes que evacúan diariamente, pero están evacuando una bolita, otra bolita al otro día, otra bolita al otro día, están totalmente estreñidos. Entonces debemos tener un dato muy claro al respecto. La forma de la deposición, hay una escala incluso de Bristol que nos define las características de las deposiciones, si son duras, secas, fraccionadas, esíbalos. Si es que la deposición se va adelgazando, como sucede en la estrechez anorrectal, si la deposición es una masa, si la deposición es como una soga, o si la deposición es prácticamente con un calibre inmenso, como sucede en un Hirschsprung, etc. La característica del peristaltismo va a estar disminuida. Para completar el cuadro, debe haber dificultad para la evacuación. Un estreñido no entra y sale del baño pues en un minuto, no. Siempre interesa el ritmo evacuatorio previo, el ritmo evacuatorio actual, el tiempo de evolución, si ha habido cambios en la dieta, ya que es una dieta pobre en fibras, va a llevar a estreñimiento, la administración de fármacos, cambios y hábitos de vida, sobre todo el sedentarismo, situaciones de estrés físico, psíquico, síntomas concomitantes, estado fisiológico del paciente. Las causas pues, pueden ser variadas, mecánicas, neuromusculares, reflejas, mecánicas por obstrucciones en la luz o por obstrucciones extrínsecas, alteración en el contenido, dieta pobre en residuos, pueden ser funcionales por problemas nerviosos, o sea, del sistema nervioso intestinal, por descarga de catecolaminas, que disminuyen la peristalsis colónica y del sigmoides, emociones negativas que llevan a contracciones segmentarias, enfermedades infecciosas que inhiben el reflejo defecatorio, carencias alimentarias, vitamínicas, hipotiroidismo, desequilibrio hidroelectrolítico, como hiponatremia, hipocalemia, hipotonía de la musculatura intestinal, medicamentos como anticolinérgicos, ya lo saben por farmacología, los antipsicóticos y antidepresivos, muchos de ellos pueden generar constipación, algunos antiinflamatorios, todos los opiáceos, los simpáticos miméticos, los suplementos de calcio, fierro, bismuto, la colestiramina, la clonidina, verapamilo, levodopa, antihipertensivos, el hidróxido de aluminio, los antidiarreicos. Como decíamos, enfermedades infecciosas pueden causarlo, enfermedades sistémicas como amiloidosis, esclerosis sistémica, distrofia miotónica, neuropatía, Parkinson, ACV, etc. Intoxicación por metales pesados, enfermedad de Hirschsprung, que la conocen ustedes y la han visto en
embriología. La enfermedad de Chagas, por Trypanosoma cruzi, la han visto cuando han aprendido microbiología. Lesiones medulares, que pueden generar una hipotonía parasimpática o una hipertonía simpática generando megacolon. Procesos digestivos y extradigestivos desde el punto de vista reflejo, afecciones inflamatorias a nivel intestinal, apendicitis, problemas de infección urinaria, cálculos vesiculares, cálculos renales, igualito pueden generar de manera refleja cierto hilio y constipación. Mala absorción, este tema no lo vamos a tocar, pero lo pueden leer. Y en la mala absorción, el tema pasa por la digestión y por la absorción, generando cuadros de diarrea. Para terminar, vale la pena ver la parte anorrectal, una parte especial, pero que no debemos dejar de tocar. Y antes de tocar el tema anorrectal, recordarles que en el examen de abdomen o de colon es difícil palpar el colon, más difícil aún el intestino delgado. Solo en caso de que hayan grandes tumoraciones lo vamos a poder palpar o gran estreñimiento. Pero el sigmoide sí es fácil de palpar. Y como les mostré en el video, el sigmoide, por tener algunas características de ser superficial, de reposar sobre un plano musculaponeurótico, de tener un meso corto, nos permite, y un contenido sólido, nos permite palparlo si ponemos nuestras manos siempre ubicados al lado derecho del paciente, mi mano perpendicular a la línea inguinal izquierda, paso por 2 traveses de dedo, la espina ilíaca anterosuperior, y mi mano va a rodar sobre un tubo que es el sigmoide. Si ese tubo está aumentado de tamaño, probablemente se debe a estreñimiento. Si está muy reducido, probablemente hay algún tipo de espasmo o de inflamación. Pero si lo encuentro muy grande, puede haber o una tumoración o heces retenidas. Si es tumoración, yo presiono y va a ser remitente. Si es material fecal, este no es remitente y se deforma. Esa deformación, cuando yo presiono el área, se llama el signo de la arcilla. El motivo de la consulta por temas anales, por problemas anales, anorrectales, puede ser prurito, puede ser dolor, puede ser sangrado, evacuación dolorosa, sensación de cuerpo extraño, sensación de masas, presencia de secreción. El dolor anorrectal se percibe fácilmente porque hay receptores que en buena cantidad, que hacen sentir al paciente dolor. Así, una fístula o úlcera anal o abscesos o hemorroides. En las hemorroides pueden haber crisis hemorroidales. Y le llamamos crisis porque es un dolor intenso a la hora de la evacuación, cuando hay trombosis
en las hemorroides, en el plexo hemorroidal. Entonces, cuando pasa a la deposición, le genera dolor y calma luego de la evacuación. Si la persona quiere evitar el dolor, evita evacuar, y si evita evacuar, las heces se secan más, son más duras y más volumen y genera una crisis mayor y entran en un círculo vicioso. Puede haber proctalgia fugaz, coxigodinia, por sensación, por dolor en el coxis, endometriosis que se presentan en algunas mujeres, colitis quística profunda, úlcera solitaria en el recto, proctitis dolorosa. Y puede haber el tenemo rectal que les explicaba, que es el impulso repetitivo, doloroso, inútil de defecar, hemorroides externas, cáncer rectal, pólipos y tumores, linfogranulomatosis rectal, impactación fecal. La impactación fecal es la presencia de heces retenidas que ya no se mueven y están muy duras, pétreas, lesiones inflamatorias o tumorales. El prurito anal puede ser por infección de hongos, cándida, por parásitos, por psoriasis, eczemas, dermatitis seborreica, neurodermatitis, leucoplasia. Higiene deficiente es un factor de prurito anal. Enfermedades locales como condilomas, fístulas, criptitis, comedones, prolapso. Cicatrización posoperatoria, menopausia, puede ser también de tipo psicogénico, inespecífico. La exploración de esta zona debe hacerse con todo el cuidado para hacer una inspección y palpación anal. En la posición que se usa es la genopectoral o codopectoral, lateral izquierda o de zinc, de cúbito dorsal con mulos flexionados, con una buena iluminación, explicándole bien al paciente con una fuente de luz apropiada, un testigo, un lubricante, guantes adecuados, y debemos observar desde la periferia si hay lesiones, manchas, nebus, cicatrices, telangiectasias, equimos. A veces es necesario que el paciente haga una maniobra de Valsalva para observar las hemorroides, absceso perianal, y si hay orificio fistuloso, si hay úlceras perianales, si hay verrugas, si hay condilomas, si hay hemorroides, si hay prolapso rectal, y hacer el tacto rectal que nos permite valorar los fondos de saco de Douglas en pacientes que tienen un cuadro peritoneal agudo, nos permite saber qué está pasando, valorar la ampolla rectal, si está llena o está vacía, un síndrome prostático en un varón, nos permite también evaluar cáncer prostático, el canal anal, si es que hay nódulos, si hay tumoraciones, los puntos dolorosos renoureterales inferiores, que son palpados por tacto rectal, los restos que quedan en el guante me permiten definir si se trata de una melena. Muchas veces el paciente está en emergencia y sospechamos melena, y a la hora que palpamos en el guante salen restos de melena y hasta el diagnóstico. Llamándole melena a la deposición negra como brea no formada con un olor sui generis. O la presencia de rectorragia, sangrado rojo, rutilante, sangre viva, como dice la gente. O hematoquesia, que es esa sangre rojo vinosa mezclada con heces que viene del intestino. O la pseudomelena, el paciente dice que tiene melena, que está sangrando, y lo que encontramos es una deposición negra, oscura,
o negruzca, por bismuto, por fierro, o si ustedes comen sangre frita, esa picadita, esa relleno, todos han comido relleno, creo, ¿no? Si comen relleno, la deposición, ¿cómo va a ser? ¿El paciente va a presentar melena? No, doctor. ¿Qué presentaría? Pseudomelena. Pseudomelena. ¿Por qué? Si es Porque había sangre. consumido, bueno, la sangre tiene un exceso, bueno, tendría bastante hierro y eso produciría el color oscuro. Ya. ¿Pero por qué no es melena? Si Ah, es porque no sangre. se debe a un sangrado. No. Solo semiología, nada más. Usted viene su paciente que está inconsciente, ¿ya? Y usted hace el tacto rectal y sale la deposición negra. ¿Cómo la diferencia la melena de la pseudomelena? La diferencia es que la melena no es formada y tiene un olor sui generis y es negra como brea. La pseudomelena pueden ser negras o negruzcas y están formadas. Las heces están formadas. Puede ser por vino, por chicha, por beterraga, por cualquier otra, fierro, bismuto, etc. ¿Está bien? Entonces, que quede bien claro eso. La pseudomelena es otra cosa. ¿Está bien? Y podemos encontrar restos de moco, sangre, pus, que me diría que estamos frente a un problema disentérico. Puedo valorar el tono del esfínter, valorar hemorroides internas o externas y valorar también neoplasias rectales. Este es un recuerdo anatómico. Todo lo que pasa por dentro del esfínter anal es hemorroides internas. Y lo que está después del esfínter anal, hemorroides externas. Las fisuras también dan sus síntomas porque suelen estar cerraditas. Cuando hacen deposición, se abren y el contenido alimentario toca con el área cruenta y la inflama. Si la persona se ha comido sustancias irritantes, ají, rocoto, va a tener dolor. Después de la evacuación, no. Durante casi no tienen molestias. Este es un proctoscopio, un anoscopio. El proctoscopio tiene 20 centímetros y el colonoscopio tiene 1,80 m y permite revisar todo el colon. La posición lateral de Sims, ven a la paciente que tiene lesiones hipopigmentadas en las nalgas y otras hiperpigmentadas perianales. Aquí están poniendo el instrumento. Aquí un paciente con condilomas. Aquí un paciente con un coágulo. Aquí vemos hemorroides en corona, pero cicatrizadas. A esto le llamamos plicomas. Aquí la presencia de más condilomas. Una hemorroide, mire, interna, pero prolapsada. Aquí un prolapso rectal. Aquí una lesión cancerosa en la región anal, melanoma. Aquí un absceso perianal
y ven los signos inflamatorios, aumento de color, rubor, dolor, y la piel como naranja por un absceso perianal. ¿Preguntas? Me pongo de acuerdo con la delegada para ver qué día revisamos historias y a qué hora, si mañana o el sábado. Creo que mañana de repente revisamos un rato, me avisa a qué hora coinciden y revisamos las historias que quedamos. Está bien, doctor. Yo consulto y le comunico por WhatsApp. Muy bien, así quedamos. Que Ok. tengan buenas noches. Muchas gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego.